deposites de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. El renuevo en la cárcel. La verdad, hermanos amados, que hace algunos tiempos, hace algunos años, el Señor me regaló un tema que era el propósito de la estrechez. Por allá, por el Templo del 24, hace quizás 7 años, 8 años, quizás más. Y ese tema por ahí quedó, se me perdió porque realmente perdí el computador y un disco duro donde estaban y se perdió. Tengo sí, obviamente, el rema de lo que el Señor me había entregado. Pero recordando eso, me di a la meditación de poder entender que hay momentos donde el Señor requiere que nosotros adquiramos, hermanos, enseñanzas que son necesarias en nuestra vida. A tal punto que hemos de aprender, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Filipenses, cuando la gente repite un versículo que yo se lo voy a decir a usted y usted lo va a terminar. Todo lo puedo en Cristo. ¿Ve que se lo sabe? Ahora capaz que no tenía ni idea de dónde estaba, pero sí se lo sabía, ¿verdad? Ese sale en Filipenses 4:13. Pero si usted ve los versículos anteriores al todo lo puedo en Cristo, y por favor quisiera que usted lo cotejara en su Biblia, usted abra su Biblia, por favor, saque su iPad, su computador, su lápiz, su libreta y aprenda, por favor. Por favor, ubíquese ahí en el verso 12. En el versículo 12, yo también lo voy a buscar acá porque me parece interesante, ahora que tenemos, ¿verdad?, este tiempito un poquito más holgado. El versículo 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Ah? Lo va a pagar para que se ajuste. Ya, bueno, listo, no hay problema. Yo sigo ahí, usted arregla eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Usted lo está leyendo en el versículo 13? Ok, pero mire el versículo anterior, el verso 12. O el verso, leamos del verso 10, por favor. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Pero ponga atención, Filipenses. ¿Quién escribe la epístola de los Filipenses? El apóstol Pablo. Le pregunto, ¿desde qué parte lo escribe? Desde la cárcel. Pablo está escribiendo la carta apostólica, la epístola de los Filipenses, desde la cárcel. Y escribe, en la cárcel, en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Como que lo tenían un poquitito abandonado al ministro, de lo cual también estáis solícitos. Pero os faltaba la oportunidad. Mire el corazón pastoral de Pablo. Le estaba diciendo, ya me tenían un poquitito abandonado, pero también sé que dentro del fondo del corazón me tenían presente, solamente que no habían tenido la oportunidad. Le tiró también el corazón pastoral ahí. Luego dice, no lo digo porque tenga escasez. Y aquí me llama la atención cómo empieza a desarrollar Pablo este punto. Pues he aprendido a contentarme. He aprendido a contentarme. Y ahora, aquí hay un punto interesante. ¿Cómo la gente aprende a contentarse con la realidad que pueda estar viviendo? Es un ejercicio espiritual muy profundo. Porque algo que se ve hoy por hoy en nuestra sociedad es la gente que está siempre en desconformidad con su realidad, con su vida, con lo que le acontece. Siempre hay una faceta de desconformidad en las personas. Aquí el apóstol dice, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Diga conmigo, cualquiera
Pero dígalo como está despierto. Cualquiera sea mi situación. Quiere decir que esta situación puede ser cualquier cosa. Pero dice ahí, sé vivir humildemente. Sé tener abundancia. Porque aquí también hay otros que no saben vivir humildemente. Y recuerde que la humildad no tiene que ver con vestidos andrajosos ni andar con un manto de pobreza, sino que humildad tiene que ver con una actitud del corazón, porque el Señor era manso y humilde de corazón, ¿ok? Entonces la humildad también se tiene que manifestar en una condición del corazón. Bueno, pero dice, y sé tener abundancia. Ahora lo interesante ver en este punto es que en todo y por todo estoy enseñado. Ahora la pregunta es, ¿quién le entregó la instrucción en la escasez? ¿Y quién le entregó la instrucción en la abundancia? Estoy convencido que hay gente que no sabe tener abundancia, como estoy convencido que hay gente que no sabe vivir en escasez. Hay gente que de repente pasa momentos de estrechez y se le murió el Señor. Se le murió el Señor. Quedaron sin trabajo, la tragedia más grande, perdieron la fe inmediatamente. Algo que le baje su estatus social o económico, su realidad, le disminuyen el sueldo o lo generan cierta inestabilidad laboral, le empieza a afectar, le empieza a tiritar enseguida el corazón, porque no ha aprendido la enseñanza de aprender a vivir en cualquier escenario en el cual se encuentra. Entonces aquí dice, sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así también para estar saciado como para tener hambre, que es una faceta extrema, no quiere decir tener apetito, tener hambre es una faceta extrema, ¿ok? Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí está hablando el apóstol Pablo, luego en el célebre versículo que la gente dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta es, ¿cuál es el contexto? Según lo que leímos para arriba, el contexto es un cristiano que está en una cárcel y que está viviendo una realidad diferente a la que antes había vivido. Quiere decir que la situación de restricción para él era una condición en la cual ya había aprendido esa lección. Quiere decir esto también que el Señor nos tiene que llevar por sendas, hermanos amados, donde nosotros necesariamente tenemos que aprender las lecciones que Él nos quiere dar. Por lo tanto, el proceso espiritual de la cárcel es un mensaje que tenemos que aprender. No tan solamente la cárcel tiene un ángulo negativo, no, la restricción no tiene un ángulo negativo. El proceso de estrechez no tiene un ángulo negativo. Hay que aprender a ver, hermanos amados, con los ojos del Señor para poder sacar lo precioso de entre lo vil. Lo precioso de entre lo vil. Y eso, hermanos, es un ejercicio espiritual tan profundo que uno tiene que vivirlo, que uno tiene que pasarlo, que uno tiene que aprender a gozarse en cualquiera sea la situación y la realidad en la cual se encuentre. Porque cuando uno tiene una convicción fuerte en Dios, va a entender que toda circunstancia en Dios es momentánea. Porque las circunstancias del presente no van a revelar nunca lo que Dios tiene para tu futuro. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le voy a decir algo solamente para que piense. El presente de hoy era el futuro que ayer a usted le causaba incertidumbre. Pero el presente que usted vive hoy día no se ve tan malo. Pero cuando usted, años, hermanos amados, 9 años, 10 años, 15 años transcurridos, usted pensaba de otra manera. Usted dirá, ¿y cómo voy a estar en 15 años más? ¿Cómo voy? ¿Y cómo voy a estar en 20 años más? ¿Tendré pelo? Decía el Calvito. No. ¿Tendré el pelo negro todavía? No. ¿Tendré que usar lentes? Sí.
y las circunstancias evidentemente cambiaron en el tiempo. Pero entonces aquí nosotros sacamos una enseñanza tan linda porque hay un ángulo positivo en un proceso de restricción. Ahora, miremos un versículo que es interesante poder meditarlo. Dice la Biblia en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 55. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Ahora, cuando nosotros tomamos, hermanos amados, el libro de Lamentaciones, este libro, hermano, mucha gente no lo ubica, pero este libro está escrito luego del profeta Jeremías. De hecho, el profeta Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, y el libro de Lamentaciones tiene una carga emocional muy fuerte, porque el profeta está escribiendo lo deplorable del dolor de un pueblo que se apartó de Dios y está sufriendo las consecuencias de su alejamiento de Dios. Entonces el profeta Jeremías escribe y redacta el libro de Lamentaciones con una carga emocional tan fuerte, donde había gente que había perdido su hogar, donde había gente que había sufrido esclavitud, donde había gente que había muerto, donde había ocurrido una tremenda matanza, donde habían, hermano amado, condiciones completamente turbias, deplorables estaban ocurriendo en el lugar donde él le había tocado oficiar como profeta. Porque mire, hermanos amados, que cada temporada y cada ciclo generacional marca gente que tiene que estar situado en ese ambiente. Si yo le preguntara hoy a mi hermano Abraham, ¿te gustaría vivir en mi época? A lo mejor Abraham me diría, no, sabes que tu época está un poco complicada para mí. Realmente yo prefiero estar acá en la época donde Dios me puso. David entendió este principio y dice la Biblia en el libro de los Hechos que él quiso servir a su generación. Jeremías lo ubicaron en un tiempo profético complicado. A lo mejor a Jeremías le hubiese gustado a lo mejor vivir como profeta en aquella época donde todos estaban, hermano amado, conectados con Dios, donde el profeta se le daba honra. Pero fíjese que la Biblia dice que no hay profeta con honra en su propia tierra. Y a Jeremías le tocó, hermano amado, difícil, porque cada vez que hablaba así, dice el Señor, charchazo le caía. Hermano, si los teólogos muy burdamente le pusieron el título al profeta llorón. Pero es que, hermano, él hablaba palabra del Señor y palo, hablaba palabra del Señor y cárcel, hablaba palabra del Señor y golpe, hablaba palabra del Señor y amarra, hablaba palabra del Señor y al cepo. Entonces al final Jeremías no quería ni hablar, puro sufriendo, hermano. Por eso que al final en algún momento dice, ya, está suficiente, no voy a hablar más de ti. Como que también Jeremías le cayó el guante y dijo, cada vez que yo hablo de ti, golpe a frente y dolor me acontece. Cerraré mi boca y no voy a hablar más. Y luego empieza a hablar y dice, pero había un fuego dentro de mí que me quemaba. Y luego dice Jeremías, no pude aguantarme a tu seducción. Wow. ¿Usted se imagina cómo será una seducción de Dios? ¿Ha experimentado un tiempo usted de sequía espiritual donde de repente hay un momento donde usted siente una caricia de Dios y que te hace así, y tú vuelves a sentir, vuelves a experimentar algo que pareciera ser que ya se te había olvidado? Las seducciones del Señor, que Él, hermano amado, cada vez que venimos a su casa, bendito sea el Señor, quiere tener tiempos de amores con nosotros. Cada vez que viene a su casa, usted se sienta ahí en su lugar y de repente con un corazón dolido, con un corazón, hermano amado, golpeado, con un corazón a lo mejor frío, con un corazón a lo mejor conectado, cualquiera sea la situación con la cual usted llegue, pero bendito sea el Señor. Usted entra y sabe que aquí está el que le ama con amor eterno. Que aquí está aquel que tiene de ti y de mí misericordia. Y que la circunstancia con la cual entras
nunca será la realidad con la cual sales. Porque siempre que entras a su casa, el Señor inyecta esperanza, inyecta poder, inyecta fe, inyecta convicción, seguridad en tu vida y te vas en una condición espiritual diferente. Y eso lo hace Dios. Eso lo hace Dios. ¿Cómo debe haber sido la temporada que vivió Lot, hermanos amados? La Biblia dice que él era justo, el justo Lot. Pero ¿por qué él estaba siendo un hombre justo? Dice el apóstol Pedro que él rasgaba su corazón por las conductas inapropiadas de Sodoma. Y yo me pregunto, si uno sabe que está en un ambiente nefasto para su familia, ¿por qué estar ahí? ¿Por qué estar ahí? Hay cosas que usted de repente usted dice, pero estas personas que están viviendo esta situación, ¿cómo no se dan cuenta? Que están mal, que están sufriendo, que están con dolor, que están con un escenario terrible. ¿Por qué no quieren salir? Entonces la pregunta que uno se hace es que Lot tenía algo en su corazón que le ataba a ese lugar. Y cuando uno empieza a examinar la vida de Lot, ¿qué fue lo que a Lot le llevó a vivir en Sodoma? Fue netamente un interés económico. Porque cuando toman la decisión con Abraham, Abraham le dice, si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Escoge tú, sobrino, escoge tú, Lot. ¿Cuál es tu camino? Lot alzó su mirada y comenzó a mirar la región del Jordán como de riego, que era productiva económicamente. Entonces él dijo, me voy para allá. Y dice la Biblia que él empezó a poner sus tiendas poco a poco, las fue acercando a Sodoma, hasta que terminó viviendo ahí. Pero luego, hermanos amados, en un escenario, hermano, complicado, a él ya los estándares, hermano amado, morales, se le fueron al piso. ¿Cómo él le entrega sus hijas en compromiso matrimonial a hombres sodomitas, hermano? ¿Cómo cuando esta gente de Sodoma era gente terrible? Si ellos cuando vinieron los ángeles, mensajeros del Señor, querían violarlos. Y dice la Biblia que desde el más chiquitito hasta el más adulto eran gente perversa. Forzaban la puerta porque ¿sabes lo que ocurre hoy día con el espíritu sodomita? Te quieren forzar la puerta, quieren que aceptes a la fuerza lo que ellos te quieren introducir en tu casa. Acéptelo, acéptelo. Acéptelo, fuerza la puerta, acéptelo. No, yo estoy bien, acéptelo porque en los tiempos que estamos viviendo, no estoy bien, acéptelo porque en la realidad que estamos viviendo, no, es que yo no tengo esa realidad, acéptelo, acéptelo. Le quieren romper la puerta, no quieren respetar sus límites. Se habla de libertad y no se respeta la libertad. Hermano, yo no estoy para nada, hermanos amados, con ningún tipo de pensamiento político. Líbreme el Señor de eso. De llevar, hermano amado, a la iglesia una tendencia política, no. Pero sí yo creo, hermanos amados, que usted tiene la capacidad de poder decir y pensar, pucha, si me quiero hoy día poner un polerón verde, que se lo pueda poner. Pero el día que le digan, no puede usar verde porque el verde no le gusta a fulano y tal, y entonces, ¿qué estamos hablando? Si de repente usted dice algo diferente y le cae 100 encima. Entonces, hermanos amados, el escenario que le tocó vivir a Lot fue terrible. A tal punto, hermanos amados, que la influencia le costó la vida de su esposa, la corrupción de sus hijas y, hermano amado, y una marca generacional terrible. Tenía cosas en su corazón el Señor positivas, pero para mí, creo criterio ministerial, al ver, creo que Lot, habían cosas que él no había subsanado, que él tenía que haber salido de ese lugar. La Biblia dice que la venida del Señor será como los días de Lot, como los días de Noé, como los días de Elías. Entonces nosotros vamos a ver que los días de Noé, hermanos amados, habían condiciones terribles. Dice la Biblia que habían gigantes antes del diluvio y luego después del diluvio. Y, hermanos amados, habían una degeneración genética. Entonces cuando yo miro el escenario, hermano amado, un poquitito escatológico del tiempo que estamos viviendo y el tiempo que viene, donde hay inteligencia artificial que se está creando, donde ya las personas le están estimulando a poder, discúlpenme que se diga de esta manera sin ser grosero,
a poder, hermano, tener intimidad con robots que pueden hacer lo mismo que hace una persona, hasta quieren que le converse, hasta quieren, entonces las personas dicen, no, para mí es más cómodo porque no tengo tiempo para interactuar con una persona de carne y hueso. Entonces tú te preguntas, ¿en qué sociedad tú estás viviendo? ¿En qué mundo estás viviendo? Por otra parte, hermano amado, en el tiempo final, una señal es que van a haber mezclas genéticas. Y es interesante que el libro del apóstol Judas dice, los hombres bestias, aquellos que no tienen alma. Entonces van a ver en el tiempo final gente que usted va a pensar que son personas tripartitas, pero van a ser mezclas genéticas. Entonces va a ser más cardíaco de identificar a la gente verdaderamente que tiene alma en el tiempo final. Así que mejor vámonos con Dios. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Vámonos con Él, hermano, porque aquí no se le viene buena la cosa a la gente. Entonces, hablando un poquitito acerca de los tiempos proféticos, Jeremías le tocó vivir este tiempo profético. Complicado el ministerio de Jeremías. Y él le toca escribir esto, y cuando escribe esto, él presenta este versículo que me llamó la atención. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Y cuando usted va a esa palabra cárcel, en la palabra hebrea, la palabra bor, y la palabra bor significa prisión, significa un hoyo, significa un sepulcro, una sepultura. Aquí hay varios ángulos que podemos tomar desde solamente esa porción, porque esa palabra bor significa sepultura, y ya hemos nosotros enseñado que aquel que mora en la sepultura es aquel que mora en los recuerdos. Mora, hermano amado, en los epitafios de la gente que vivió y que está muerta. Cada epitafio marca la historia de alguien, cómo fue, cómo vivió. Por lo tanto, estar, hermano amado, en la cárcel más profunda será estar anclado a las cosas del pasado, anclado a la realidad del pasado. Yo le voy a decir, vengo de cuna cristiana, tengo casi 40 años en el Evangelio, toda mi vida. Y en alguna parte de mi vida, cuando yo era jovencito, siempre escuchaba frases como, en aquel tiempo ocurría esto. Yo me acuerdo, antes viví esto. Yo me acuerdo cuando antes ocurría esto. Yo escuché a mi madre cuando yo era más pequeñito que me contaba en un culto cuando se usaban bancas, hermano, en un culto de índole, ¿verdad?, un poco más tradicional. Y había un gran avivamiento. ¿Se acuerda? Hay gente antigua que se acuerda de eso, que cuando la gente no tenía espacio, ¿cómo va? Y levantaban la banca. Y como que esa era señal de que ya se había reventado el culto, el Señor estaba ahí, la gente necesitaba espacio, ¿verdad? Se levantaba la banca. Y la gente hablaba, de hecho, con mucho orgullo. Me acuerdo, y me acuerdo, y me acuerdo, y me acuerdo. Pero eran todos recuerdos del pasado. Le pregunto, ¿esos recuerdos del pasado fueron bonitos? Dígame sí o no, porque yo lo acuerdo que sí. Yo he experiencias tremendamente lindas. Ahora, yo quisiera traerme también esas experiencias con Dios también en mi presente. Y quisiera también que mis hijos las vivieran. Pero si yo vivo solamente de bor, de una cárcel profunda, solamente del recuerdo del pasado, yo, hermano amado, puedo llevar a mi mente a que solamente viva de recuerdos emotivos del pasado y desconectarme del presente, de lo que Dios quiere hacer hoy conmigo. Porque te voy a decir algo, Dios quiere hacer algo hoy contigo. Porque si alguien me dice, pastor, ¿y usted está alegre porque Dios le permitió edificar casa para Dios? Sí, pero no voy a andar transmitiendo toda la vida, hoy el templo y lo que hicimos, porque fue una etapa. Gloria a Dios por eso. Seguimos pagando nuestros compromisos mensuales, nuestros dividendos, pero ya fue una etapa. Ahora tenemos que seguir avanzando, como la Biblia dice, a lo que Dios tiene por delante. ¿Y qué es lo que tiene Dios por delante? Nuestro supremo llamamiento, nuestra reunión con Él. Esto es interesante porque es la segunda vez que se va a reunir la iglesia plena con Él. La primera fue en Pentecostés cuando se reunieron los 120. Fue la primera vez que se reunió como iglesia el Señor cuando vino. Pero luego, dice la Biblia, y nuestra reunión con Él, nuestra episinagoga con Él. Y esa va a ser otra etapa escatológica, hermano amado, del tiempo final. Entonces,
No podemos vivir en los sepulcros, no podemos vivir en las cosas del pasado, en las cosas de antaño. Experiencias tremendas, yo viví con el Señor, evidencias de la presencia del Señor muy fuerte, la viví con el Señor, me gocé mucho en el convertimiento de gente, lloré mucho por gente que se extravió, pero también en este presente, así como Dios lo hizo en 1909, en este país, así como lo hizo en Holanda, como lo hizo en la calle Azusa, como lo hizo en Alaska, como lo hizo en Guatemala cuando había un avivamiento, como lo hizo en tal parte más. Chile también fue parte de eso. Pero te quiero decir, el mismo Dios de ayer es el mismo de hoy, es el mismo por siempre. Por lo tanto, Dios puede hacer cosas en nuestro presente y lo que viene por delante. Yo le estoy contando experiencias de lo que estaba ocurriendo. Mi hija con 5 años, el otro día el Señor la bautizó y estaba hablando en lenguas. Hermanos, van cantando cántico espontáneo, tiene 5 años. Una hermana me contó, pastor, ¿sabe que mi hijo estaba acá? Y yo lo estaba escuchando orando y estaba hablando en lengua y tiene 3 años. Entonces dígame ¿usted cree que Dios puede visitar a nuestros hijos? Yo lo creo con todo mi corazón. Pero si nosotros los padres no estamos, hermanos, en la sintonía de llenarnos de Dios, ¿qué pretendemos como nuestros hijos? No vamos a ser cristianos de ellos, vamos a ser religiosos, pero no cristianos. Porque yo le puedo enseñar a mi hijo una vida de religión, pero religión no es lo mismo que relación. Y hermano amado, yo le voy a decir algo. Venir al templo no es garantía de nada. Venir al templo y congregarnos es parte de una vida cristiana. Pero si eso no se produce en cambios reales, entonces yo tengo religión. Porque la religión que no cambia es vana. O sea, que cambie su temperamento, que cambie su odio, que cambie su orgullo, que cambie su soberbia, que cambie su altivez, que cambie el odio a la autoridad, que cambie el respeto, que cambie, aprenda a amar, que aprenda a escuchar, que no ataque. Es cambiar. Dígame si eso no es un cambio verdadero. Es un cambio de adentro, hermano. Entonces aquí Jeremías dice, desde lo más profundo de la cárcel yo clamo. Oh Jehová, desde la cárcel profunda, él escribe. Y esa palabra profunda es interesante porque curiosamente habla acerca de abismo, lo más bajo, lo más profundo. ¿Y a qué personaje bíblico usted se le recuerda cuando dice de lo más profundo yo clamé? Jonás. Por favor, vaya usted a la Biblia conmigo y coteje el versículo Jonás en el capítulo 2, versículo 2, por favor. Búsquelo usted. Jonás capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra ahí del Señor. ¿Lo encontró? ¿Sí o no? Libro del profeta Jonás. Usted sabe que Jonás, un profeta de oficio, llamado por Dios a ir a entregar un mensaje a la capital de Asiria, llamada Nínive, y entregarle un mensaje a este pueblo para que este pueblo se volviera al Señor. Pero Jonás no quiso obedecer el mensaje del Señor, sino que en vez de ir a cumplir con su tarea, él tomó los recursos de Dios y se fue en dirección a España. Dios le levanta, ¿verdad? Él levanta una tormenta, se levanta una tormenta para que él pudiera reconsiderar lo que había ocurrido. Empieza la embarcación a claudicar. Cuando empieza la embarcación a claudicar, el capitán del barco le habla a Jonás, le dice: ¿qué tienes tú, dormilón? Nos estamos hundiendo. Empiezan cada cual a clamar a sus dioses. Era la barca ecuménica, todos clamando a su Dios, hermano. Estaba Bajay, estaba ahí testigos de Jehová, habían mormones, habían católicos, habían evangélicos, habían hermanos raelianos, habían ciencistas, habían de todo en esa barca. Era la barca ecuménica, todos clamaron a sus dioses. Y ahí Jonás también tenía ahí a su Dios. Entonces le dicen: ¿quién es la culpa? No, yo soy el culpable. Échenme abajo y esta situación se acaba. La tenía clarita, hermano. Lo echan abajo, cuento corto, dice: cuando lo tiran al mar, la tempestad termina y Jonás comienza un proceso de descenso. Y empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Y la Biblia dice que aparece un gran pez. Ninguna parte de la Biblia dice que es ballena. Ojo. Pero así como Jerusalén tiene 12 puertas, así también el inframundo tiene 12 puertas. Porque en todo
Satanás, el Señor lo reprenda, quiere copiar al Señor. Entonces, hay portales. Entonces, ahí miremos que ahí aparece un gran pez. Según el entendimiento bíblico, el único animal acuático que pudiese llegar a esa profundidad sería el Leviatán. Entonces, imagínense la envergadura de este animal que logra, hermanos amados, abrir su boca e introducir a Jonás en su vientre, el poder sobrenatural de Dios para mantenerlo vivo, llevarlo, hermano amado, al Seol, y desde el Seol Jonás se manda su clamor. Porque yo miré que estaban enseñando acerca, y usted lo enseñaba, ¿verdad? Oración, intercesión, gemir, clamor. Clamor es grito de angustia, grito desde el vientre. Y dice ahí Jonás, dijo, invoqué, y luego ocupa la misma palabra que el gemía, invoqué en mi angustia. ¿A quién? A Jehová. Y él me oyó desde el seno de ¿adónde? Del Seol. Y si yo no le estoy diciendo nada, hermano amado, extraño, solamente que la gente no lee. Cuando uno le dice, oh, Jonás lo llevaron al infierno, dice, no, herejía, ¿qué está enseñando? Si estamos leyendo la Biblia. Seol es hebreo, ¿verdad? En griego, Hades, en latín, infierno, pero es el mismo lugar. Y a Jonás lo llevaron ahí. Y tenían que llevarlo ahí porque era una señal profética de lo que iba a ser Jesús. Porque Jesús dice, la señal de Jonás les doy. Porque recuerde que él descendió a las profundidades. Ok, es interesante poder ver ese punto. Entonces él descendió hasta lo más profundo, porque la palabra cárcel que estamos viendo acá es la cárcel más profunda. ¿Cuál será la cárcel más profunda? Si no, hermano amado, en este ángulo, algo tan, hermano amado, tan llevado a la profundidad como el Seol. Y viene aquí y clama desde el Seol. Es interesante. Entonces, Jonás, ¿por qué llega al Seol? En esta cárcel llamada Seol, a lo más profundo. ¿Por qué llega a esta cárcel? ¿Por qué? Ok, por desobediencia. Entonces ya usted va a sacar, primero, la gente entra en procesos de cárcel, número uno, porque tiene que aprender enseñanzas. Diga conmigo, la gente entra a la cárcel porque tiene que aprender enseñanzas. Eso lo vimos en la primera lección de esta enseñanza, Filipenses, ¿verdad? Capítulo 4 y 10, 11, 12 y 13. Luego sacamos otra lección de aquí de Lamentaciones 3:55, de la cárcel más profunda, y vemos un escenario en el cual estaban distintos hombres de Dios, y vemos el escenario de Jonás que lo marca por la desobediencia y lo llevan a la cárcel de llamada Seol por desobediente. Ahora, mire que hay mucha gente que está viviendo cárceles espirituales por desobediencia. Ahora, le pongo otro ejemplo. Solamente, hermano, porque como estamos en vigilia, le puedo enseñar otras cositas más sabrosas para ustedes. Podemos ir a agüitas más profundas. Entonces, Génesis 37, verso 35, estudiando, quise, hermano amado, tomar este ángulo, pero no, le voy a dejar con el hambrecito nomás, le voy a tirar esa espiguita, porque si yo lo tomo ese hilo de ahí, nos vamos a ir, pero para otro lado. Entonces no quiero irme para allá, quiero seguir con la enseñanza de la cárcel, pero te quiero dejar esta espiga. Génesis 37, verso 35. Y todos sus hijos y todas sus hijas vinieron para consolarlo, pero él rehusó ser consolado. Está hablando acerca de Jacob, el padre de José, que rehusó ser consolado y dijo: ciertamente con luto bajaré al Seol por causa de mi hijo. Y mi padre lloró por él. Entonces, ¿qué es lo que hace descender al Seol, a una cárcel del Seol? Cuando un padre sabe que algo trágico le aconteció a un hijo. Quiere decir que hay padres que terminan estando en cárceles de tormento por la angustia
de las cosas que están viviendo sus hijos. Hay padres cristianos que muchas veces no tienen paz y no la hallan cuando saben que ellos están en paz, pero sus hijos están descarriados. Hay padres que lloran mucho, sufren mucho cuando ellos están, hermano amado, en el evangelio, pero tienen a su hijo en la droga, en los vicios, en fiestas, lejos del Señor, o no quieren nada con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sientan ellos en su corazón? Angustia, dolor. Entonces Jacob le dijeron: tu hijo lo mató una mala bestia. Y él dijo: descenderé enlutado al Seol. Pero estaba vivo. Qué tremendo es principio. Número 1, lo que te lleva al Seol, la desobediencia. Número 2, las crisis familiares te pueden llevar a cárceles del Seol. Hermano amado, cárceles de tormento. Las crisis familiares causan tormentos en el alma. Cuando el marido tiene problemas con su esposa, tiene un tormento en su alma. Cuando la esposa tiene un problema con su esposo, tiene un tormento en su alma. Cuando los padres tienen problemas con sus hijos, tienen tormento en su alma. Hay crisis que se desatan en eso. Ahora, otro ejemplito más en esa espiga de las cosas que nos hace descender al Seol, que no es el tema, pero sí tiene que ver con descender en una cárcel profunda, porque estas son cárceles profundas. Número 16, versículo 30, dice ahí: pero si el Señor hace algo enteramente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todo lo que les pertenece, y descienden vivos al Seol, entonces sabréis que estos hombres han menospreciado al Señor. ¡Wow! Cuarto, quinto punto. ¿Qué es lo que hace descender al Seol? Menospreciar al Señor. ¿Y cuándo menosprecias al Señor? Cuando hablan mal de una autoridad que Él estableció. Hay gente muy liviana de boca que hablan mal de una autoridad que Dios estableció. Eso quiere decir que están menospreciando al Señor, porque no reconocen las delegaciones que Dios mismo da. Y aquí los de Coré les cayó el guante, porque la tierra se abrió y los devoró, porque ellos murmuraron contra Moisés, contra Aarón, contra aquellos que Dios había delegado para una tarea. Ellos y todos los que les pertenecía, dice el verso 33, descendieron vivos al Seol, y la tierra los cubrió y perecieron de en medio de la asamblea. Óigame bien, desaparecieron de en medio de la asamblea. Quiere decir que ellos estaban en un lugar donde Dios hablaba, pero ellos estaban desconectados. Tremendo. Ahora, cuando usted empieza a tomar ese ángulo, se va a dar cuenta que esta es la etapa anterior al renuevo. Porque luego en el capítulo 17 de Números está el acontecimiento, hermanos amados, de la vara que reverdece. Entonces, si no me equivoco, a ver, déjenme cotejarlo. Números 16. Números. Sí, números 17. Está el acontecimiento de la vara que reverdece. Entonces eso nos habla a nosotros que para que haya renuevo en nuestra vida se tiene que extirpar la rebelión. ¿Está escuchando? Para que haya renuevo se tiene que extirpar el problema de rechazar la autoridad. Eso es importante porque hay gente que no va a participar de un renuevo en su vida si sigue teniendo odiosidad por la autoridad espiritual o no respetar la autoridad que Dios ha establecido. Entonces, muy importante ver, ojo, las que Dios ha establecido. Es importante entonces ordenar nuestra vida. Sigamos, hermano, me voy esculpiendo esto. Jeremías 37, verso 18. Dijo también Jeremías al rey Sedequías: ¿en qué pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo, para que pusieses en la casa de la cárcel? Ahora aquí también esto es muy interesante.
¿Se ha preguntado usted a veces cuál fue mi pecado para estar pasando lo que estoy pasando? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta alguna vez? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no a ella? ¿Por qué a mí? Aquí Jeremías, hermano amado, como ya le conté a usted que pasaba el Niágara en bicicleta, Jeremías le tocó duro. Él, en este caso, preguntaba, ¿por qué? ¿Cuál fue mi pecado ahora para que me metan a la cárcel? Solamente yo estoy diciendo la palabra de Dios. Hermano, porque mire que cada vez que alguien tiene problemas en su corazón con Dios, escucha la palabra le confronta fuerte. La palabra le confronta muy, pero muy fuerte. Entonces aquí Jeremías hablaba de Dios, charchazo, hablaba de Dios, palazo, hablaba de Dios, cárcel, hablaba de Dios, fosa. No quería hablar más Jeremías. Entonces Jeremías, cuando le dicen, dijo también Jeremías el rey, ahora en qué pequé contra ti, contra los siervos, contra este pueblo, para que me metan de nuevo en la cárcel. Y estaba, pero saturado Jeremías. Pobre Jeremías. Dios te bendiga, hermano nuestro, en la eternidad. Cuando lleguemos a hablar con él, hermano, vamos, por favor, si usted se lo pide a él, bien Jeremías, te la mataste. Jeremías le tocó, hermano. Ahora, esa palabra, hermanos amados, cárcel, en ese párrafo bíblico, que él iba a estar preso, es la palabra, hermano amado, atzar, que significa estar encerrado, ser sujetado, ser atajado, ser restringido. Pero ponga atención, por favor, que esta misma palabra, hermanos amados, de cárcel, tiene la acepción en el diccionario Chávez y dice detener, reprimir. Quiere decir, hermano amado, que cuando Jeremías lo meten en la cárcel lo dejaron reprimido, apresado, retener fuerzas. Mire qué interesante es esto. Cuando yo le dije el día miércoles a unos hermanos que estaban acá en la reunión, yo creo que hay gente adulta que tiene más fuerzas que jóvenes de 13, 14, 15 años. Yo lo creo. ¿Pero por qué? Porque Dios renueva las fuerzas del cansado. Entonces, cuando uno va entrando en años, uno va entendiendo que el poder de la fuerza, de la vitalidad, viene de parte de Dios. Pero cuando uno es más joven, uno piensa que las fuerzas le vienen porque uno es Capitán América, porque es Thor, porque vienen ahí, no, yo me la puedo y todo el asunto, pero no, yo hago pesa, yo hago crossfit, yo hago ejercicio y todo, por eso soy muy fuerte. Pero cuando, hermano, entran los años, ahí usted se da cuenta que realmente para el cristiano, porque mire, en Proverbios dice, la gloria del joven es su fuerza, pero luego en el profeta dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. Entonces, ¿cómo entiende usted eso? Si la gloria de él es la fuerza, entonces ¿por qué se fatiga y se cansa? En cambio dice, para los que esperan en el Señor, tendrán una fuerza. Porque hay un parámetro, hermano amado, impaciencia versus paciencia. Si algo que, hermano amado, hace, yo le voy a contar aquí, me voy a ministrar. Cuando yo era más jovencito y comencé a hacer mis primeras prédicas, era como que andaba, hermano amado, a 180 por hora. Quería decir en 30 minutos todo lo que me venía a la mente, hermano, todo lo que había preparado, hermano, quería que todo, pero desesperado. Yo he escuchado predicaciones de antes, hermano amado, y eran, pero me traía. Era como que usted prendiera una metralleta y yo digo, ¿y cómo la gente entendía, Dios santo? Y mi esposa me decía, es que con los años tú has cambiado, me dice. Porque antes, hermano, tú le dabas, y uno aprendía, pero era tanto que al final uno decía, se quedaba con algo. Y con los años, uno va dosificando el ritmo. Uno va aprendiendo, pues, hermano, que realmente lo más importante es que te quedes con esa enseñanza en tu corazón. Y que te quedes con ese rema que capturaste. Ay, el Señor me habló de esto hoy. Y te vayas contento para tu casa con esa porción. Entonces, qué interesante es entender que cárcel también significa retener fuerzas. Yo podría entonces comprender que necesitamos ser renovados en un proceso de cárcel cuando no tenemos fuerzas. Óigame bien, hay gente
que realmente no tiene fuerzas, que no logra tener fuerzas para servir al Señor. Pongámosle el caso, hermano amado, el caso de decir, para estar en una vigilia, tomando este caso de la vigilia, ¿hay que tener fuerza o no hay que tener fuerza? Claro, pues hermano, porque mire, usted sale, ¿a qué hora nos levantamos todos los días? 6:45, 6:30 de la mañana, ¿cierto? No sé si alguien se levantará más temprano, yo levanto a esa hora, pero 6:30, 6:45, y de ahí todo el día, hermano. Y alguien no, usted te levanta a las 3 de la mañana todos los días. Y por 9 años. O sea, imagínate, 3 de la mañana, 5 de la mañana, y dígame si no hay que tener fuerzas. Y de repente usted le ve a un jovencito, hermano, que tiene 14 años y está así. Hoy te tenés que levantar para ir al colegio. De nuevo. Sí, pues si todos los días hay que ir al colegio, pero ¿por qué? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Y usted, el padre, la madre se levantan y de repente ya sonó el despertador y vamos otro día más. Y yo le aseguro que a lo mejor algún papá de repente dijera, ¿cuántos papás de repente no les gustaría decir ya que suene el despertador y diga, ¿sabes qué? Chao, hoy día me voy a quedar durmiendo. Y de repente se me da así 2 horitas más, 3 horitas más de tutito ahí, rico, sabroso, de ese tutito del bueno. De eso cuando usted ha tomado esos sueños donde usted así como que se duerme y no despierta. Así como que, uy, se relaja. A veces hay gente que se pestañea 5 minutos y pareciera que durmió harto. ¿Cierto así? Una vez nosotros veníamos de una actividad, ahora me acordé con mi hermano, veníamos de una actividad, de un culto, veníamos, y veníamos reventados, hermano, porque había terminado tan tarde el culto y estábamos todo el día metidos ahí en la actividad que ya íbamos, yo iba conduciendo y yo no iba al lado, y en un semáforo estaba ahí un taco tremendo, ¿verdad? Estoy manejando, entonces había un taco tremendo y paraste en un semáforo, ¿verdad? Y en ese semáforo avanzaban los autos, no avanzaban, pues entonces uno cerraba los ojitos en el rojo. Y de repente nosotros empezamos a sentir a lo lejos, y de repente viene un tipo y le hace así al vidrio. Y despertamos, hermano, habían quedado dormidos. Teníamos tremendo, teníamos toda la fila de autos para atrás, hermano. Nos querían, pero hermano, vamos, nos empezaron a hablar, pero no en lenguas angelicales. Usted sabe que la gente es tan gentil afuera, ¿eh? Retener las fuerzas, cárceles, retener las fuerzas. Escúcheme bien, en el año de renuevo, que Dios renueve las fuerzas al cansado, que Dios renueve tus fuerzas para poder levantarte día a día, para poder tener fuerzas para orar. ¿Cuánta la gente no le falta las fuerzas para orar? Cada vez que entra en la pieza, hermano amado, tiene una lucha entre la cama y la oración. Oro, me acuesto, oro. Y cada vez que se acerca a la cama, hermano amado, como en la cama le dice, ven, 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 ven. Y como que la gente le llama y otra gente mira el piso y ve la cama y el piso y ve la tele y ve la cama y tiene una batalla. Que Dios te dé fuerzas para orar. Que Dios te dé fuerza esa. Hay gente, hermano amado, que si uno le despierta a 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y de repente él sabe que es el Señor. Porque, hermano, cuando usted le despiertan a las 4 de la mañana sin despertador y así, y usted hace así. No sé si le ha pasado a usted a las 4 de la mañana que hace así. ¿Qué onda? Así como que despierta, así como si se fue a trotar. Así despierta todo acelerado. Así. ¿Qué pasó? ¿Anda un gato en el techo? Ah, no, fui yo. Se sigue durmiendo. No, el Señor. El Señor te está despertando para que ores con Él, para que converses con Él. Algo te quiere decir Dios. Para eso necesitas fuerzas para levantarte. Hermano amado, si en invierno, hermano amado, cuando hace frío, póngase un chalcito nomás. Y yo siempre le digo, ore de la forma más incómoda. Porque si usted ora de la forma más cómoda, se va a dormir. Si hay gente que dice, pastor, ¿usted está de acuerdo que Dios me escucha acostado? Sí. Y de pie, también. Y de rodillas, también. Y caminando, también.
Pero si tú en la noche te pones a orar en la cama, hermano, te vas a quedar dormido. Te vas a quedar dormido. Hay gente que tiene solamente el intento nomás. La pura en la empezada. Señor, te doy gracias. Como el tema en la vigilia, hermano. Algunos están así. Yo no sé si me están confirmando va menos. Yo no sé si me están diciendo amén. Así, amén, pastor, amén. Hermano, tanto que ahí veo que hay gente que está confirmando tremendamente. Aquí está. Retener fuerza, cerrar el vientre. Entonces, hermano Mao, interesante ahora ver esto. Pero mire este versículo, por favor. Cotéjelo ahí, Jeremías 37. Pero ponga atención en el verso 15, por favor. Busque el verso 15. Jeremías 37, versículo 15, por favor. Búsquelo ahí. Dice: y los príncipes se airaron. Este versículo 15 está antes del versículo 18 que leímos. Pastor, es obvio, solamente quiero recalcarle que lo que vamos a leer ahora está antes del versículo 18 que leímos recién. Porque Jeremías pregunta: ¿cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue lo que hicieran para que me metan en la cárcel? Bueno, verso 15 está: los príncipes se airaron contra Jeremías, porque le estaba diciendo la palabra de Dios. Y dice la Biblia: y le azotaron. Y aparte de azotarle, le pusieron en prisión en la casa, ponga atención ahí, en la casa del escriba Jonathan, porque la casa del escriba la habían convertido en una cárcel. Ahora póngame atención, por favor. ¿Quién era un escriba? ¿Quién era un escriba, hermano? Brillante, me golpeaste con tu sabiduría. El que escribía, sí, claro, el escriba, el que escribe. Pero lo que hace el horario, lo que hace el horario. Quiero un cantor, el que canta. Ok, el escriba, como bien dice la hermana, es el que escribía. ¿Pero qué escribía el escriba? La ley del Señor, las crónicas de los reyes, los acontecimientos que ocurrían con el pueblo. Hacían las crónicas de las cosas, de las batallas del ejército del Señor. Había muchos libros. Y de hecho, Dios maneja esta estructura de escribas, porque en el tiempo final, que vamos a ver seguramente en la madrugadita algunos de los sellos, hablan los libros, dice: y se abrirán los libros, y también el libro de la vida. O sea que no está solamente el libro de la vida, sino también está el libro de las obras, está el libro de las guerras del Señor, está el libro de las batallas, hermano amado, está el libro de los premios. Entonces ahí usted, el libro de las memorias. Entonces, hermano amado, hay varios libros que se van a abrir en aquel día. Pero un escriba estaba llamado a ser un hombre que estaba guiando su vida por la palabra. De hecho, cuando el pueblo de Dios se había extraviado en una época de esclavitud, Esdras, el escriba fiel, tenía que conectar nuevamente, hermanos amados, al pueblo con la palabra. Miclac se llamaba, hermano amado, el púlpito de Esdras, que significa torre. Una palabra para púlpito es Miclac, que es torre. Y cuando usted busca la palabra torre en la Biblia, muchos de las van a traducir en algunos versículos como púlpito. Entonces Esdras tenía un púlpito, y el púlpito de Esdras era acercar a la gente a la comunión con Dios. Entonces Esdras era llamado a esa tarea por ser escriba, pero el escriba estaba llamado a conectar a la gente con la palabra. Pero curiosamente, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los escribas no eran muy fieles. Y la casa del escriba se transformó en una cárcel.
Por favor, escuche esto, lo que le voy a decir, porque aquí hay un rema muy lindo a aprender. Cuando la palabra que tú sabes no la mantienes viva, la misma palabra se transforma en una cárcel para ti. ¿Lo escuchó? Lo que Jonatán sabía como escriba hizo que su misma casa se transformara para una cárcel de lo profético. En vez de que fuera una cárcel de sanidad, lo que él sabía le transformó en una cárcel. Hermano, vamos, hay gente que tiene una estructura religiosa tan fuerte que nada de Dios, nada de Dios. Nosotros aquí nos conocemos, hermano, vamos, pero hermano, quizás para otro decía, ¿y la corbata dónde está? No es de Dios. ¿Y la Biblia en el púlpito que el iPad no es de Dios? ¿O nuestra forma de alabar a Dios no es de Dios? Pero ¿quién define lo que es de Dios o lo que no es? ¿No lo define la misma Biblia? Le pregunto, iglesia, ¿no lo define la misma Biblia? Si la Biblia dice que se puede alabar a Dios con salterios, con arpas, con címbalos resonantes, con percusiones, con vientos, si la Biblia dice que el joven y la joven, la doncella, el anciano juntamente danzarán, si la Biblia dice que Dios es un Dios de fiesta, dejó 7 fiestas para que el pueblo celebrara, establecía más las fiestas adicionales. Si la fiesta dice, si el Dios dice, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta. Si la Biblia dice eso, ¿cómo yo puedo decir que de Dios no es de Dios? Entonces, muchas veces, hermano amado, cuando el escriba sabe cosas de la Biblia, pero no tiene la guía del Espíritu Santo, lo que sabe se le transforma en una prisión. No hay más, no hay más, es esto, no hay más. Una estructura mental, porque se transformó lo que sabía en su cárcel. Y Jeremías lo metieron en la cárcel porque él estaba entregando la palabra de Dios. Escúcheme bien, esto no es muy alentador lo que le voy a decir ahora, pero siempre los religiosos terminan matando a los que vienen de parte de Dios. La gente no hace este análisis, pero Jesús lloró. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de paz que mata a sus profetas y apedrea a los que le son enviados. Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero vosotros no quisisteis. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Son tan religiosos que terminan matando a los que traen un mensaje genuino de Dios para ustedes. Y lo matan por la religión. Porque tienen, en vez de tener vida del Espíritu, tienen religión en el corazón. Y la religión es el camino del hombre para acercarse a Dios. Y la religión que no te cambia es vana. Si no llevas la palabra para vivirla y para cambiarla, tienes tradición. Si no vamos a juntarnos en el templo para cantar, para aplaudir, para saltar, para gritar, para leer versículos, y si no cambiamos, ¿de qué sirve? Si sigue siendo el mismo soberbio, si sigue siendo el mismo orgulloso, si sigue siendo el mismo mentiroso, si sigue caminando en división, en desunidad, en violencia, en orgullo, en soberbia, en altanería, si sigue siendo el mismo hombre natural, carnal, entonces ¿cuál es el cambio en tu vida? Entonces lo que yo sé me transforma en una cárcel. Tristemente, hermano amado, 3 veces Pilato declaró inocente a Jesús. Yo no veo en este hombre ninguna culpa. Yo no veo en este hombre ninguna culpa. Crucifíquelo, pero yo no lo veo culpable. Crucifíquelo, mátenlo, pero yo no veo que sea culpable. Lo veo inocente. Dennos a Barrabás. Queremos que muera el justo. Matando al verbo y el autor de la vida, de la gracia, por la religión. Entonces dígame si la casa de un escriba no se transforma en una cárcel. ¿Cómo se transforma la casa de un escriba en una cárcel? Cuando sabe y no vive lo que sabe. Escúcheme bien, yo quiero ser un hombre que vive la palabra. ¿Usted quiere ser alguien que vive la palabra? Yo quiero tener comunión con mi esposa. Yo quiero caminar por los pasillos donde vaya con la frente en alto. Yo quiero que mis hijas cuando crezcan me digan, papá, me digan, yo te creo a ti.
Que cuando nos veamos con tus hijos digamos, nos creemos, nos amamos, nos respetamos, sembramos amor, sembramos afectos. Hay sanidad, hay amor fraternal. Pero si no, hermano, ¿de qué estamos hablando? Si uno no vive la palabra, entonces, ¿cómo pretende vivir la eternidad con Dios si no la vive? ¿O usted cree que nos vamos a ir con el Señor solamente por ir al templo y por tener costumbres religiosas? No, hermano. No, hermano. No. Si usted se quiere ir con el Señor, a buena hora le conviene entonces empezar a cambiar. Con la ayuda del Espíritu Santo. Orar en una vigilia y decir, Señor, cambia mi corazón. Señor, cambia mi mente. Señor, cambia mi espíritu. Renueva un espíritu nuevo dentro de mí, Señor. Señor, lava mi alma. David decía, límpiame con hisopo, líbrame de los pecados. Pero si yo, hermano amado, no tengo un arrepentimiento en mi vida, estoy ya en la calle. No me estoy dando cuenta que estoy tropezando. Entonces, la casa del escriba se hizo una cárcel donde apresaron a Jeremías, que figura del ministro profético legítimo, y todos los falsos estaban afuera haciendo fiesta. No, le metimos, mira Jeremías, mira, el desordenado, míralo, el rebelde, mira, a ver, todos nosotros estamos bien, y tú, pégale nomás, apedréalo, hazlo bolsa. Y era el único que tenía la verdad, era Jeremías. Hermanos amados, no, lo que pasa es que nosotros, imagínate, estamos apoyando toda esta causa, y si no fuera esta causa buena, entonces imagínate, Jeremías está solo ahí entregando el mensaje. ¿Y quién está con Jeremías? Nadie, ni casa tiene, ni familia tiene. Hermano, pero tenía la verdad, solamente que no la querían recibir. Que Dios nos ayude a recibir el mensaje legítimo en su palabra. Ahí está. Jeremías 39, verso 15. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel. Escúcheme bien, hay lugares donde el Señor nos va a hablar. Y Dios nos va a hablar en los procesos de restricción, aún cuando estemos nosotros pasando, hermano amado, perdóneme la expresión, el Niágara en bicicleta. Si Dios está contigo, Dios te va a hablar. Si Dios te ama, Dios te va a permitir escuchar su palabra para llegar a tu corazón. Es porque Dios te ama. Cuando Dios no te ama, no te permite escuchar la palabra que transforme tu vida, porque está enojado contigo. Pero cuando Él está en pro de que cambies, te permite oír su palabra. Y a Jeremías, estando aún en la cárcel, Dios le habló. Hoy, hermanos amados, que Dios nos hable en nuestros procesos de escasez, que Dios nos hable en nuestros procesos de abundancia, que Dios nos hable cuando no tengamos claridad en el camino, que Dios nos hable aún en la incertidumbre, que Dios nos hable para corregirnos, que Dios nos hable para animarnos, pero que Dios nos hable. Porque si Él no me habla y solamente yo me habitúo a escuchar lo que yo quiero escuchar, no estoy bien. Ese es el mensaje de Dios. Aún en la cárcel, Dios nos va a hablar. En el campo, Dios nos va a hablar. En la ciudad, Dios nos va a hablar. Hermano amado, le dijo Dios a Jeremías, Jeremías capítulo 18, Jeremías, descienda a la casa del alfarero, porque ahí te declararé mi palabra. Jeremías salió a la casa del alfarero, el alfarero estaba trabajando el barro y le dijo Dios a Jeremías, mira Jeremías, el alfarero cómo trabaja el barro. Y el alfarero tomó el barro y en la mano se le echó a perder el barro. Y le dijo Jeremías, mira cómo el barro se le echa a perder en la mano del alfarero. Así es mi pueblo que se echa a perder aún en mi mano. ¿No podría yo hacer con mi pueblo como yo quiera? Y Dios le habló en la casa del alfarero, que es la casa de la formación. Hermanos amados, tenemos que dejarnos enseñar, tenemos que dejarnos formar, tenemos que aprender, hermano amado, de la sabiduría que Dios le ha dado, hermano amado, a gente que está conectado con la palabra. ¿Por qué? Porque eso me va a hacer a mí gente sabia. Levítico 24, verso 12, tremendo verso.
y lo pusieron en la cárcel hasta que se le aclarara la palabra. Wow, hermano amado, mire lo que dice. Lo pusieron en la cárcel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se le aclarara, ¿qué cosa? La palabra, hermano amado. Como quien dice, ¿no quieres aprender? Perfecto. ¿Cometiste un error? Perfecto. Te vamos a meter en la cárcel hasta que entiendas por qué estás ahí. Dios mío. Dios mío. Hay gente tan tosuda, hermano amado, que tiene que pasar, hermano amado, las pruebas más grandes para comprender. Se arrastra, hermano amado, empieza a perder trabajo, empieza a perder hijos, empieza a perder matrimonio, empieza a perder familia, y después cuando ya tiene todo perdido, ¡ay! Ahora sí entendí por qué fui tan duro, por qué fui tan dura, por qué no quise escuchar. Pero ya perdiste todo, mamita, hermano, porque no quieres escuchar, porque no quieres aprender. Y Dios te habló y te dio oportunidad, pero tus ideas, tus conceptos, tu forma de ver las cosas, tu forma tan rígida, tu estructura va a hacer que permanezcas en una cárcel hasta que aprendas, hasta que se te aclare la palabra. Hermano, yo prefiero aprender en la buena, hermano. ¿Usted quiere aprender en la buena? Que Dios le enseñe, amén, mi Señor. Voy a aprender en la buena, porque a la mala, hermano, no, hermano, que entren a la cárcel para que aprendan, no. Y lo curioso aquí que este párrafo es la historia de un jovencito que dentro del pueblo blasfemó del Señor o tomó el nombre del Señor en vano y él no se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Entonces lo tomaron y lo pusieron preso. Y luego que entendió lo que había hecho, lo tuvieron que apedrear y matar. Porque ninguno podía blasfemar y tomar el nombre del Señor en vano. Ahí nos deja tremenda enseñanza a nosotros también, que vamos a compartirlo un día, el renuevo de su nombre. ¿Cómo debemos ocupar el nombre del Señor? Porque el nombre del Señor tiene poder. Entonces no podemos andar jugando nosotros con el nombre del Señor. Entonces, mire, hasta que se le aclaró la palabra. Ahora, por favor, vaya usted a Lucas capítulo 9, verso 45. Lucas capítulo 9, verso 45. Dice, pero ellos no entendían esta expresión. Era para ellos tan oscura que no podían entenderla, pero no se atrevían a decirle que se la aclarara. Hermano, hay gente que de repente lee la palabra y no la entiende, la escucha y no la entiende, y él prefiere quedarse con la ignorancia, prefiere quedarse con la pregunta, prefiere quedarse con la duda o con la mala interpretación a preguntar qué quiso decir con eso. Es tremendo esto, hermanos amados. Eso pasa en las aulas académicas. ¿Ha visto cuando el profesor está pasando una materia y le dice, ¿entendieron todos? Y todos los alumnos que dicen, sí. Y cuando termina la clase, ¿entendiste? No. ¿Y tú? Tampoco. Y si tenemos pruebas pasado mañana, ¿cómo nadie lo entendió? No, es que me dio vergüenza preguntar. Como todos dijeron que sí, yo dije, va a ser el único porro que no. Mire, hermano. Así pasaba. Cuando yo estudiaba así, tú le preguntas, ¿entendieron todo? Y como que todos decían, sí, sí, con una cara así como de sábelo todo, sí, por supuesto, todo clarísimo, clarísimo. Y nadie sabía, hermano. Entonces mejor quedar como que uno no sabe. ¿Qué quiso decir? No me quedó claro. Yo quiero aprender bien. Porque los profesores muchas veces preguntan y dicen, bueno, vuelvo a explicar. Vuelvo a explicar. Y el Señor, hermano, qué paciencia le tenía a los discípulos porque le aclaraba lo que ellos no entendían. Entonces le decía el Señor, ¿entendiste lo que dije? En el versículo le decía, ¿entendieron lo que dije? Porque seguían discutiendo ellos, ¿qué habrá querido decir? Escuchen, había mucho. Lea usted el Nuevo Testamento. Cuando estaba el Señor con sus discípulos, el Señor les entregó un mensaje y los discípulos luego atrás dice, ¿y qué habrá querido decir con esto? Fue la pregunta. Entonces el Señor dijo, tráiganme de comer. Y los discípulos dicen, ¿y qué habrá querido decir con esto? Ya no sabían qué. Cuando le dijeron, denle usted de comer. Y como que ellos se miraban así. ¿Y qué habrá querido decir con esto? Si no hay más comida. No,
Hay muchas veces que lo dejaban así choqueado, no sabían qué realmente lo que el Señor les quería decir con lo que le estaba hablando. Y muchas veces, hermano amado, a nosotros nos pasa eso. Hay situaciones que estamos pasando donde no entendemos por qué la estamos pasando. ¿Y sabe lo que necesitamos? Que su palabra se nos aclare. ¿Ha pasado situaciones que usted no entiende? A lo mejor está en la cárcel y le tienen que aclarar la palabra. Y lo van a tener ahí hasta que se le aclare. Hasta que se le aclare. Y cuando se le aclare, ay, ahí va a entender. Le digo otra cosita. La Biblia dice que había un hombre que debía muy poca plata. Y había otro que debía mucha plata. Y el que debía mucha plata, le perdonaron la deuda. Y a ese que le perdonaron la deuda, hágase la idea que le debían $1.000.000. Cuando le perdonaron la deuda, había un vecino que le debía 100 pesos. Y lo fue a buscar y le dijo, págame los 100 pesos, págame los 100 pesos. Y le dijeron al rey lo que había acontecido. Y viene el rey y lo manda a llamar y le dice, siervo malo, no era tan grande la deuda que yo te perdoné y tú no fuiste capaz de perdonar a este otro una deuda tan pequeña. Métanlo a la cárcel, porque no va a salir de ahí hasta que pague su último cuadrante. Es decir, hasta que aprenda la lección. Wow. Y curiosamente el Señor dijo, por eso les digo, arréglense con sus enemigos mientras estén en el camino. Porque les voy a decir algo. ¿Cuántos se quieren ir con el Señor? Ok, no me griten. Ok. Para irse con el Señor no tiene que tener ataduras con nadie. No, es que este hermano lo mastigo pero no lo trago. Tráguelo luego, si no se va a quedar. Dijéralo luego. No le tiene que deber nada a nadie. Pague lo que debe. Toma chocolate. Paga lo que debe. Tienen que estar bautizados, porque la Biblia dice en Romanos capítulo 6 que el que no se bautiza en agua no va a ser levantado en resurrección. Tiene que participar de la Santa Cena. Quien no come su carne ni bebe su sangre no resucitará en el día postrero. Es decir, para que resucite en el turno de ser novia. Porque si no va a resucitar, pero al final, en el 7º turno. Entonces, mejor que no, que resucite antes. Ok, diga conmigo, Señor, que se nos aclare la palabra. A lo mejor estás pasando el Niágara en bicicleta, hermano. A lo mejor estás pasando la prueba más grande, hermano, y no entiendes para dónde va la micro. A lo mejor estás en la cárcel y necesitas que se te aclare la palabra. Y el Señor te la puede aclarar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué rico predicar en vigilia. Todo relajado, así explicando, así está. Mateo 11, miremos este otro verso. Mateo 11, versículo 2 y 3. ¿Para dónde vas, Damián? Mateo 11, versículo 2 y 3. Dice, y al oír Juan, ¿dónde? ¿Dónde yo, Juan? Al oír Juan. ¿De qué Juan estamos hablando? ¿Cuál Juan? Juan el Bautista, muy bien, carita feliz, no está durmiendo. Y al oír Juan en la cárcel, ¿qué cosa? Ay, hermano amado. Usted ha escuchado que cuando usted está en la prueba viene otro que le dice, no, Dios lo hizo conmigo, Dios te va a sacar de eso. Y usted está así, usted lo escucha, pero usted está metido en el hoyo así. No, ¿sabes lo que pasa? Es que me vinieron a protestar unos cheques, me van a embargar todo el asunto. No, pero Dios lo hizo conmigo, Dios te va a sacar adelante, pero usted le están golpeando la puerta para llevarle los muebles, po. Usted le está cargando en el camión, no, pero Dios te va a ayudar, y usted mira así que está sacándole todo en el camión. No, pero Dios lo va a hacer contigo, le empiezan a contar los hechos del Señor. Y usted está viendo su realidad y usted dice, pero ¿qué ocurren ahora? ¿Qué ocurren ahora? Porque, hermano amado,
aquí a Juan el Bautista, ¿qué le pasó? En la cárcel le contaron los hechos del Cristo. Pero ¿saben lo que ocurrió? Que luego vino y le envió 2 discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué le había pasado en la cárcel? Había perdido su convicción. ¿Sabe por qué? Porque cuando la gente está en la cárcel, muchas veces pierde la convicción, y cuando la gente le habla de las cosas que hizo el Señor, como perdió su convicción, no la recibe. Le estaban diciendo, mira, Cristo hizo esto otro, Cristo hizo esto, Cristo hizo... ¿Sí? Oye, vayan a preguntarle si había el que iba a venir o esperamos a otro. Pero si él mismo fue el que dijo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No soy digno de desatar sus sandalias. Y luego en la cárcel cambia su manera de pensar y dice, ¿era el que había de venir o esperamos a otro? O sea, fue la cárcel lo que le mató la convicción. Escúcheme bien, cuando te meten a la cárcel y pierdes tu convicción en Cristo, estás próximo a ser decapitado. ¿Qué quiere decir eso? Que va a perder autoridad. Va a perder autoridad. Y la autoridad, hermano amado, es tan importante. Yo le digo a los padres que tienen hijos pequeños, adolescentes o jóvenes, los padres tienen que enseñarle a sus hijos, sobre todo si tienen hijos varones, enseñarles lo que es ser cabeza. Porque cuando los padres no le enseñan a sus hijos lo que es ser cabeza, andan detrás de las polleras de su esposa, que ella lo decida, que ella lo haga. Hermano Juan, ¿qué vamos a hacer? Lo que mi esposa diga. ¿Dónde vamos a ir? Donde mi esposa quiera. ¿Qué va a pasar con sus hijos? Mi esposa sabe. ¿Y cómo va a pagar las cosas? Que mi esposa lo vea. Hermano, usted va a decidir por algo, que mi esposa le responda. Le tienen que enseñar a sus hijos lo que es ser cabeza. Porque cuando no le enseñan a sus hijos varones lo que es ser cabeza, ellos no saben cómo dirigir una familia. Entonces, todas las decisiones importantes no las toman ellos. Ellos confunden el tema de consultar con el tema de ceder. Y el matrimonio, hermano amado, un varón tiene que aprender que cuando es cabeza, tiene que él como cabeza dejarse guiar por Dios, para que su esposa vea en él un referente espiritual para poder seguirle. Y también cuando una madre tiene hijas, tiene que enseñarle a sus hijas lo que es respetar la autoridad también. Y obviamente enseñarle que respete una autoridad espiritual, que respete, hermano amado, al varón de Dios que va a estar a su lado, que va a ser su compañero, pero usted velar que esté con un hombre de Dios. Porque si yo voy a velar por eso, si el Señor no viene, hermano amado, yo me voy a poner pesado con aquello que... Cuando la Rebeca tenga 18 años, venga un hermanito de la casa, tío, yo no soy tu tío. Mi pastor, no soy tu pastor. Yo no os conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. No, yo le voy a pedir. Hermano, si usted como padre le da lo mejor a sus hijos, ¿usted va a querer que alguien venga a tratarle mal a sus hijos, a sus hijas? Yo le pregunto, ¿usted tiene hijos? Ya, ¿usted le ha dado dentro de sus posibilidades lo mejor a sus hijos? ¿Y usted va a querer que venga otro u otra y que lo venga a hacer sufrir, lo ande trayendo? No, pues hermano. Entonces para eso usted tiene que enseñarle, hijo, guarda tu corazón, hijo, haz las cosas bien, hijo, espera en el Señor, compórtate como un hombre espiritual, busca a Dios, busca al Señor, aprenda a tener temperamento, dominado y guiado por el Espíritu Santo, pues hermano. No, lo que pasa es que yo tengo un carácter fuerte, y andan dejando todos cortados. No, un carácter espiritual estamos hablando, una convicción espiritual, porque si no va a ser decapitado. En la Biblia, hermano amado, escuche muy bien, hay una separación de mártires. Cuando usted ve la Biblia, que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, y Juan vio debajo del altar el lloro y el lamento de los decapitados. La pregunta es, ¿quiénes eran esos?
Y Juan le preguntó, ¿y hasta cuándo ocurrirá esta cosa? Y le dicen, hasta que se termine el número de los decapitados, perdón, de los mártires, dice. Porque una diferencia es que le corten la cabeza como decapitado, a la otra que se va por mártir. Pero cuando usted va a la Biblia y empieza a analizar los decapitados, son los que perdieron su autoridad legítima. Un pastor que pierde su autoridad espiritual está en la calle. Un padre de familia que no tiene autoridad con su casa, que su esposa no se le sujeta, que sus hijos no se le sujetan, tiene un problema. Tiene un problema. O sea, para caminar en el orden de Dios, la esposa tiene que entender su lugar, el varón tiene que entender su lugar, los hijos tienen que entender su lugar, el orden de Cristo. Escúcheme bien, iglesia, el orden de Cristo. El orden de Cristo trae bendición. Ahora no hay amén, ¿verdad? Cuando a usted le dicen, hermano, le va a ir bien y todo, pero cuando le hablan de sujeción, ahí no hay amén, ¿cierto? ¿Amén o no amén? Así dice la Biblia, por hermano. Entonces, Juan se desconectó. Perdió su convicción, era el que debía venir, le contaba los hechos, pero estando en la cárcel perdió su convicción. Porque pareciera ser que cuando uno está en procesos difíciles, como que la palabra la empieza a escuchar así como cuando está dormido, así como usted ahora, así. Empieza a escuchar de lejos, así. Escucha que el pastor le dice, cárcel, yo te causo. De repente empieza un pitito siempre. Y de repente un grito de lejos, ¡reacciona, hijo de hombre! Y ahí, amén, amén, amén. Entonces cuando empieza a desconectarse, empieza a escuchar usted la palabra de lejos. Le están hablando de los hechos de Cristo, pero parece que para usted no es esa palabra. Para otros será, pero para mí no es. Entonces el renuevo de su convicción es importante. Porque en la cárcel se cruzan las emociones. Porque en la cárcel las sensaciones se sienten diferentes. Los pensamientos se sienten diferentes. La restricción hace que uno sienta cosas que no tiene que sentir. Cuando uno está pasando la prueba, hermano, empieza a ponerse más sensible. Cuando usted, ¿ha pasado alguna vez usted alguna prueba? Levante la mano, por favor, para no ser el único. ¿Ha pasado alguna prueba usted alguna vez? Amén. ¿Sí uno que se pone más sensible? Claro, pues, hermano, vamos. Y no me llamaron. Y nadie me habló. Y de pronto, pero si usted no está en la prueba y nadie lo llama, no le afecta. Pero cuando está en la prueba, a él le afecta. Porque las emociones se ponen más sensibles. Entonces vienen los pensamientos del enemigo. ¿Sabe usted cómo le tenía la mente a Juan el Bautista al enemigo? Atormentadísimo. Estuve predicando el evangelio, preparé el camino para el Mesías, prediqué el arrepentimiento, un montón de gente bautizamos, soy hijo de un hombre sacerdote, Dios me profetizó, que no, de los nacidos de mujer no había más grande que yo, entonces no entiendo, yo ahora estoy en la cárcel. No entiendo. Y luego le dicen, te mandan a buscar, ¿para qué? Salomé, en el espíritu ancestral de Jezabel, que no pudo decapitar a Elías porque Elías fue arrebatado. Pero Salomé cumplió el cometido de Jezabel, porque Juan el Bautista dijo a Jesús que era Elías, que había venido a hacer la obra por el ministerio, por el fluir, por el carácter ministerial. Entonces, cumplió su cometido. Que yo quisiera, hermanos varones que están acá, que Dios restaure en el año del renuevo, Dios restaure su autoridad legítima como esposos en sus casas, como hombres de Dios, como gente de palabra, que Dios varón te hable. Hermano varón, que Dios te hable. Que Dios te hable la palabra, que tú digas, Dios me habló. Y que tu esposa te diga, qué rico, amén. ¿Y qué te dijo? Que este es el camino. Amén, te seguimos. Y no que digas tú, le digas a tu esposa, Dios me habló. A ti no te habla nunca, no te creo nada. No.
que te crea tu esposa, que te crean los tuyos. Amén. Este no se lo voy a compartir. A ver, sí, yo creo que este versículo se lo tengo que compartir. ¿Dónde está? Este se lo quiero compartir. Hechos 16, verso 25. Pero a medianoche, ¿qué dice? Hechos 16, verso 25. Pero a medianoche, ponga atención, orando, ¿quiénes? Pablo y Silas cantaban, ¿qué cosa? Himnos a Dios. ¿Y qué ocurría? Los presos los oían. Ahora es interesante ver, hermanos amados, acá, que el cántico en la cárcel permite que los presos escuchen. Óigame bien esto. Los presos no sabían lo que iba a acontecer después de ese canto. Ni siquiera Pablo y Silas sabían lo que iba a acontecer después de ese canto. Sin embargo, la Biblia declara que con cánticos de liberación Dios nos va a rodear. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Cada vez que nosotros cantamos cánticos al Señor, se desata libertad. Hay ánimo. A ver, ¿se acuerda usted que dice la Biblia que Débora estaba debajo de una palmera? Si no me equivoco, Jueces capítulo 4 y 5 parece que habla de eso. Que Débora estaba debajo de una palmera juzgando, pero dice la Biblia, creo que en el 5, ahí me lo cotejan, que el canto de Débora despertó a varios que estaban desanimados. 5. Oiga, bien, quiere decir que un cántico bien dado despierta a gente que está desanimada. Yo te parece que ahora me quisieron más que me trajeron hasta un tecito. Un consomé. Una presa de pollo aquí no será mucho. Muchas gracias, Rosita. Muchas gracias. Exquisito. Ok. Hermanos amados, el cántico en la cárcel da libertad a los presos. Hermanos, dice la Biblia que Silas era profeta. Aquí, ojo con esto, no hay más profetas en este tiempo. ¿Y de dónde salió él? Dice la Biblia que Silas era profeta. ¿Y dónde salió Ágabo, que dice la Biblia que era profeta? ¿Y dónde salieron las hijas de Felipe que eran profetas? Pero no hay más profetas. Entonces, por eso que hay que ver la Biblia, pues, hermano. Entonces aquí vemos, Pablo no era apóstol del Padre. La Biblia dice, Jesús, apóstol del Señor. Jesús era apóstol del Padre. La Biblia dice, los apóstoles del Cordero. Pablo no era apóstol del Cordero. Ni Bernabé era apóstol del Cordero. Dice la Biblia en Hechos capítulo 13 que eran apóstoles del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. Porque ellos marcaban la dispensación de los apóstoles del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante poder ver acá esto. Entonces, este cántico. Ahora, cuando usted lo coteja, ellos estaban cantando. Yo a esta hora a esta hora se me escucha mal cuando canto yo a esta hora. Pero alguien que cante bien, que esté aquí en medio de nosotros, algún ruiseñor, la. A ver, cántate algo así. Dios santo, la noche, ¿eh? ¿Ok? Dale. Sí. Armonioso, ¿ah? No, mentira, no. Oh
Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Espérate, ponle pausa. Hay gente que está presa. O sea, fíjate que están con un grillete en los pies, con un grillete en las manos, están colgados así en el muro, sin comida, muertos de frío en la noche porque no lo abrigaban y están escuchando al lado. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene. Te van a querer pegar. Te dice, a ti te envuelve, pues yo estoy pasando frío. Entonces, debe haber sido otro tipo de cántico. Es un cántico que animó a los presos, que de repente los De presos, libertad. ya a ver. No sé, un júbilo de hoy puedo danzar con libertad. Ya, entonces ya, ahí te estoy creyendo un poco más, po. Porque a lo mejor los presos estaban escuchando y estaban diciendo, este vecino que está acá está preso, pero está cantando de libertad. ¿Qué es lo que tiene él que no tenemos nosotros? No sé si me voy a entender. Están todos presos. Sin embargo, hay unos que están cantando de libertad en la cárcel. Dígame si no es un mensaje poderoso para el preso que está ahí con él. Amén. Lo que te quiero trasladar, sigan cantando. Este está preso. Y hoy puedo danzar con libertad, Con el ritmo. porque soy su hijo, porque soy su hijo. Empieza a cantar ahí. Y hoy puedo danzar con libertad. El otro estaba preso. Porque soy Y cuando amado, estaban cantando, Pablo y Silas, soy amado. estaban cantando ahí. Y hoy puedo danzar prisión. con libertad. Y los otros presos estaban ahí cantando. Porque soy su No sabían hijo. la canción, pero estaban así. Porque soy su hijo. Y de repente, Y hoy puedo danzar ¿sabe lo que ocurrió? con libertad. los cimientos de la cárcel se Que comenzaron a soy mover. amado. Las Soy puertas se abrieron. amado. Los grilletes se rompieron. Y los que estaban presos escucharon a otros presos que eran más libres que los mismos presos. Y hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Tremendo. Hay libertad. Ahora, ponenle pausa. ¿Se imaginó ahora la escena de la cárcel? Yo fui a predicar creo que 6 años en la cárcel. Todos los sábados durante 6 años fui a predicar en la cárcel. La condición de la cárcel es terrible, deplorable. El olor es terrible. Las conductas terribles. Es humillante la forma en que se alimentan esa gente. El olor, el ambiente, el odio, el percibir la rabia, las potestades. Es un lugar terrible, un ambiente terrible. Y en ese lugar cantamos canciones al Señor. ¿Y sabe lo que ocurría? Que afuera del templo, los que estaban cerca del templo estaban escuchando aún por las ventanas del templo. Y escuchaban las canciones y nosotros nos llamaban los de la libertad. Y había muchos hermanos de la libertad que eran más esclavos que los mismos presos que estaban dentro. Yo vi eso con mis ojos. Gente cristiana que había recibido a Cristo en la cárcel, cantaba con más libertad que el hermano que venía de afuera a entregarle palabras de aliento. Eso es lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Vienen los hermanos, muchachos, vamos a ver a Pablo que está preso. Y se juntaban 5 hermanos. Entre ellos Epafrodito, se juntaban hermano amado Hermes y se juntaban varios, Junia, no sé, y iban ahí a verlo. Y de repente cuando llegaban, venían con todo el bagaje de la ayuda. Y de repente ahí, Pablo decía, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo,
regocijados. No, Pablo, pero si nosotros te venimos a dar aliento a ti. Qué chistoso este Pablo. Nosotros venimos de afuera, pues nosotros venimos a entregarte un dulcecito que te dieron la hermana, ahí la prepararon un quequito, te lo trajimos, Pablo, pero la verdad que ¿cómo estás, Pablo? Yo gozoso. El ángel del Señor ha estado conmigo siempre. El Señor estuvo conmigo anoche. El Señor me entregó y les tengo estos pergaminos para que lleven a las iglesias, entreguen estos mensajes de que la cárcel no deja presa la palabra. Oye, hermano, y los hermanos que venían a entregarle aliento, hermanos, salían, hermanos, más libres que el que estaba preso. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando estés pasando dificultad, hay libertad en la casa de Dios. Cuando estés pasando la prueba, el renuevo en la cárcel, cambia tu chip, cambia tu manera de ver tu problema, cambia la manera de ver tu circunstancia, cambia la manera de ver. Cuando tú estés pasando una situación difícil, di, bendito sea el Señor, va a ser más grande el milagro que voy a ver de parte de Dios. Cuando sea más grande la montaña, di, bendito sea el Señor, porque me tomaste para testificar de un milagro más grande que voy a ver de parte de tu mano. Cuando sea más difícil la causa, hermano, no le dé cosas fáciles al Señor. El Señor no está para ser milagrero. El Señor, hermano amado, hace milagros sobrenaturales que están fuera de nuestra capacidad. Cuando el Señor interviene, hermano amado, en una realidad, el Señor cambia toda realidad que está aconteciendo en ese ambiente, porque Él tiene poder, porque Él tiene jerarquía, porque Él tiene gracia, porque Él tiene voluntad. Entonces, cuando tú estés en la cárcel, pasando la situación que tú pienses, hermano amado, canta esa canción que aún cantaba este mismo hermano tan linda. Este hermano que cantaba, Dani Berríos. Simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Si estás triste, alaba. Si estás cualquier cosa, alaba. Alaba a Dios, alaba a Dios. Dice, Dios va al frente abriendo camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios va al frente abriendo camino. Que Dios va al frente abriendo camino. Y aunque usted no lo escuche, esa misma alabanza dice que Dios cuando guarda silencio aún es porque está trabajando. Y vengo a decirte en esta noche que está tu pastor velando por ti, contigo en esta noche. Cuando hay pastores velando sobre los rebaños, hay buenas noticias del cielo. Viene salvación pronto sobre la casa del pan. La Biblia dice que habían pastores en esa región velando. Y vino la presencia del Señor y les habló y les dijo: ha nacido en la casa del pan un Salvador. Cuando hay ministros que están velando sobre los rebaños por las noches, quiere decir que están más próximos a que en la casa del pan vengan nacimientos libertadores. ¿Sabe que estaba naciendo Jesús, el libertador más grande de la humanidad, cuando habían pastores velando sobre los rebaños? Entonces nosotros hoy, hermano amado, estamos reunidos acá en el poder del acuerdo, juntos, en un sentir, en un propósito. Y te quiero ministrar una palabra que sea trascendente para ti esta noche. De acuerdo a la situación que tú te encuentres, hermano amado, comienza a cantar a Dios. Comienza a alabar a Dios. Comienza a demostrar con tu actitud que crees en el Señor y que está dentro de ti. Para estos hombres de Dios no existía cárcel. Para estos hombres de Dios no existían límites. Escúcheme bien, en la iglesia primaria ellos iban cantando cuando los estaban llenando de aceites para quemarlos como antorchas humanas. Nerón llenó las calles de cristianos quemados como antorchas. Cristianos nuestros, hermanos nuestros, iban cantando himnos, alabando a Dios, entrando a circos, a coliseos con arena, donde iban a ser devorados por leones. Y ninguno de ellos, hermano, tomó como digna su vida, porque realmente sabían que tenían una ciudadanía diferente. Realmente ellos entendieron que este cuerpo era una cárcel momentánea,
Eso es lo que es el cuerpo, una cárcel. Porque eso Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque este cuerpo, si tú partes, va a ir a la tierra, se va a deshacer. Y Dios te tiene preparado otro cuerpo. Bendito sea el Señor. Ahí en ese cuerpo, escúcheme bien, el que le faltaba una mano no le va a faltar mano. Al que le faltaba un ojo no le va a faltar. Al que tenía una extremidad que no tenía no le va a faltar. Escúcheme bien, allá Dios le tiene un cuerpo, pero 2.0, hermano amado. Otra calidad, hermano amado. Un cuerpo perfeccionado. Un cuerpo, hermano amado, glorificado. Y nosotros, hermano amado, vamos a ser partícipes de esa bendición. Así que en esta madrugada te digo, el cántico en la cárcel rompe los candados, los grilletes, las restricciones, abre puertas que pueden estar cerradas, bien cerradas. ¿Y qué ocurre en ese acontecimiento? Que salvación viene luego de esto. Por eso es que es tan importante que tú aprendas a tener un renuevo en la cárcel, porque lo que ocurrió luego que los sepulcros se abrieron es que desató un espíritu de salvación. Un espíritu de salvación nació, porque luego de esto el carcelero se iba a quitar la vida. Y dice la Biblia que Pablo dijo, no te hagan nada, todos estamos acá. Escúcheme bien. Todos los presos reconocieron la autoridad del apóstol y del profeta que estaban ahí, porque la puerta de la cárcel se abrió, los sepulcros se rompieron. O sea, ¿qué le impedía que ellos arrancaran? Y Pablo dijo, todos estamos acá. O sea, todos se le sujetaron. Y el carcelero se quitó la vida. Le dijeron, no te hagan nada, todos estamos acá. Entonces él entendió que había algo poderoso ahí. Dijo, denme un poco de luz. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Pero mire, le dice, denme un poco de luz. Ay, hermanos amados, ¿saben lo que ocurre? Es que le vamos a pedir al Señor que Él nos dé luz. Señor, esto no lo entiendo, dame un poco de luz, quiero entender qué está ocurriendo en esta historia, dame un poco de revelación, un poco de entendimiento. Y cuando el Señor te dé ese entendimiento, tú vas a decir, ¡ay, no sabía que luego de esta prueba mi pariente iba a recibir a Cristo! Ay, yo no sabía que luego de este trato iba a venir este milagro tan grande. ¿Y sabe por qué lo hace así? Porque si Dios nos dijera cuál va a ser el porte de la prueba, nosotros preferiríamos no pasarla. Entonces, como Él sabe nuestra naturaleza, Él dice, no les voy a decir, para que cuando ellos pasen la prueba, porque escúcheme lo que le voy a decir, si Dios le dice a usted, boga mar adentro, es porque está segurísimo que vas a llegar a la otra orilla. Quiere decir que no te va a dejar a mitad de camino, sino que va a cumplir el cometido que tiene contigo. Así que en esta madrugada te vengo a decir de parte de Dios, el proceso que estás pasando, la situación que puedes estar pasando, tiene fecha de término. Pero tienes que aprender la lección del renuevo en lo que estás pasando. Si aprende la lección, rapidito va a salir. Y de repente no mire usted el proceso de la cárcel como algo difícil. Ya si quiere me acompañan los muchachos acá. Que suban, hermano, que esté de turno. Despierte lo que está durmiendo ahí. No, estoy bromeando. El proceso que tú estás pasando tiene fecha de término. Y tiene un proceso, hermano amado, que tiene que terminar. Y a veces nosotros pensamos, le voy a decir esto, ¿ha escuchado usted la palabra? Le dice, estoy pasando el desierto. ¿Usted lo ha escuchado? ¿Alguien lo ha dicho? Diga la verdad, que el que miente dijo el diablo. A veces yo miro el desierto, no lo miro tan mal. Porque mire que el desierto, ellos tenían calzado, tenían vestido, tenían sombra de día, tenían antorcha de luz de noche, estaba el Señor con ellos todo el tiempo, los defendía de sus enemigos, les daba agua, les daba pan,
les dio esta carne. Entonces la gente, no, estoy pasando un desierto, pero en el desierto nunca les faltó la ayuda de Dios. Y en la cárcel nunca le va a faltar a usted la ayuda del Señor. Porque óigame bien, esa es una palabra profética. A algunos de vosotros meterán en la cárcel, pero el galardón es grande en los cielos. Y óigame bien, qué interesante es poder ver eso. ¿Se acuerda que a José lo metieron en la cárcel? Le pregunto, ¿qué malo hizo José? Ya pongámosle que de repente se le cayó un poco habló más de la cuenta. Tenía una profecía que Dios le habló a él, le habló con los hermanos, le agarraron envidia y de repente... Correcto. Y lo metieron en la cárcel. Pero dice la Biblia que cuando lo metieron en la cárcel, dice la Biblia que lo metieron a la cárcel de los presos del rey. Yo le pregunto, ¿usted cree que la mano del Señor iba atrás de José, iba encaminándolo? ¿Por qué no lo metieron en cualquier cárcel? ¿Por qué lo metieron en la cárcel justo donde estaban los presos que estaban en el palacio real? ¿Será que realmente la cárcel era un proceso de habilitación a lo que iba, una promoción al lugar donde Dios lo iba a llevar? Y luego les contesta a ellos, le interpreta el sueño al panadero y al copero. Y cuando le interpreta el sueño a ambos, en ambos se cumple. Y luego el copero, cuando sale de la cárcel, José le dice, háblele a Faraón de mí. Acuérdate de lo que hemos hablado, acuérdate de lo que aconteció. El copero se olvidó, pero un momento llegó donde se acordaron de aquel, porque Dios lo puso justo en el lugar donde Dios quería tenerlo. La Biblia habla de que José era el nazar de sus hermanos. Era el hombre consagrado, aquel que traía la bendición a sus hermanos. Y yo miro que era aquel que bendijo a sus hermanos. Y él bendijo a su hermano menor de una manera tremenda. Cuando vinieron todos sus hermanos y se sentaron alrededor de la mesa, dice la Biblia que a todos les sirvió una porción, pero a Benjamín le dio 5 veces más. Dice la Biblia que le dio 5 de túnicas más. Y qué tremendo Benjamín, que era su hermano, el hijo de la mano derecha, que recibió una bendición especial de su hermano, del nazar, del hombre consagrado. Yo estoy convencido que un hombre consagrado a Dios desata bendición para todos los que estén rodeándolo. Y yo te digo de parte de Dios, no te desesperes por lo que estás pasando. Así como mi hermano estuvo ministrando antes, la libertad, así Dios va a traer libertad de los procesos difíciles que puedas estar pasando. Pero tienes que tomar lección de lo que Dios quiere que tomes lección. Por lo tanto, en esta noche quiero ministrarte esta palabra y quiero que oremos juntos en esta dirección, porque realmente quizás cuántos de nosotros están pasando dificultades terribles. Hoy por hoy, hermano amado, cuántos del cuerpo de Cristo nos están pasando una situación terrible. Les digo algo, cuántas personas de buen corazón están sufriendo ahora como ovejas que no tienen pastor. ¿Y usted? Le dio pastor, le dio rebaño y está contento. Eso es un regalo de Dios. Pero ¿por qué nos acordamos de aquellos también que están en la cárcel? Quizás de desesperanza, de desorientación. Hermano amado, tener casa espiritual, tener un padre espiritual, un pastor que vele por tu alma, tener una iglesia sana, tener presencia de Dios en esa casa, tener libertad, eso es un regalo de Dios. Y dígame si usted hoy por hoy no hay que dar gracias por eso también. Sí, claro, hermano. Así que yo te quiero invitar a que oremos. Y si tú quieres hacer este primer llamado, si hay alguien que está pasando algún proceso difícil, véngase aquí al altar.
véngase al altar en esta madrugada. Doble sus rodillas acá. No se preocupe que nadie va a ir a ponerle mano, no vamos a hacerle, no. Pero usted va a ir acá y presenta su petición delante del Señor. Y usted solito: Señor, estoy en esto. Esta es mi batalla, esta es mi petición. A lo mejor no he aprendido lo que tengo que aprender, pero aquí estoy, Señor. Quiero aprenderlo con tu ayuda. Quiero que tú me ayudes y quiero que tú me fortalezcas en esta hora. No pierdas esta bendición, porque va a ocurrir algo profético.